Ayer estuvimos hablando a detalle del cinismo de Carlos Loret de Mola, quien un día antes había circulado por la tarde, el miércoles pues, un video en redes sociales en el que decía que había comparecido finalmente en el caso de Israel Vallarta. Pero él asegura, Carlos Loret de Mola, que no sabía que era un montaje aquel de Genaro García Luna, aquel de Cárdenas Palomino, aquel arresto de Florence Cassé e Israel Vallarta junto a otras personas, acusándolos de ser una banda de secuestradores. Dice Carlos Loret de Mola. ¿Le creemos a Carlos Loret de Mola? Pues hay una periodista que seguramente nos aportará muchos datos para no creerle nunca más a Loret de Mola, si es que hay algún despistado por ahí. Ayer leía a Laura Barranco, quien fue coordinadora de información del noticiario de Carlos Loret de Mola, por 6 años trabajó con él. Leía en Twitter cosas brutales, lapidarias. Por ejemplo, Laura escribía ayer: pues, ¿qué les digo? Carlos Loret es un mentiroso consagrado. No pierdo la esperanza de que se aclare judicialmente lo ocurrido. Él y su entonces amante, así lo escribe, Azucena Pimentel, fueron cómplices de García Luna y Cárdenas Palomino. Escribió más tarde Laura Barranco: así como muchas veces se sintió impune Genaro García Luna, hoy preso, así como Luis Cárdenas Palomino, hoy prófugo de la justicia por torturas contra integrantes de la familia Vallarta, así, Carlos Loret de Mola, tarde o temprano, dejará de timar a los mexicanos con sus montajes. Para hablar de esto que es relevante en tiempos en los que hay muchos periodistas, un sector del periodismo que se está yendo también con los políticos corruptos al basurero de la historia, saludo con mucho gusto en este espacio a Laura Barranco. Laura, tiempo sin saludarte y te agradezco mucho que tengas la confianza para hablar con nosotros sin censura. No, yo estoy muy agradecida contigo, Vicente, por el espacio, por el interés y porque también le has dado seguimiento a este doloroso tema de la justicia mexicana, y que tenemos que entender una cosa: hubo una larga época en la que cualquiera de nosotros, tú, yo, cualquiera de las personas que nos están escuchando, pudieron haber sufrido esto nada más por capricho, por indolencia, por criminalidad de personas que estaban al frente de lo que es la procuración de justicia, de la seguridad de los ciudadanos. Y que ahora yo no sé, por ejemplo, ahorita escuchaba a Carmen decir la opinión de Gustavo de Hoyos sobre la persona que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador para que encabece la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y yo no sé a qué personajes experimentados pretende poner Gustavo de Hoyos, o él a quién pondría, a unas personas que se asemejen a García Luna, a Cárdenas Palomino. Ellos tenían hasta reconocimientos amplios en el periodismo, en la academia incluso del país, y es difícil que pueda uno entender cómo es que pudieron ser tan perversos estos personajes tan siniestros como Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino. ¿Siniestros con el apoyo y la complicidad de Carlos Loret de Mola? O sea, por más que él quiera evadir la responsabilidad que tuvo sobre este caso, eso es cierto, lo que él dice de que no se le estaba inculpando en este juicio. Él compareció en calidad de testigo, y lo que sí destaco en esta ocasión acá contigo es que al menos el punto neurálgico, y que es lo que le va a servir a Israel Vallarta en su defensa, es que admitió que se trató de un montaje. En ese sentido, involuntariamente, me queda claro, Carlos Loret está apoyando que el juez de la causa pues decrete por fin la libertad de Israel Vallarta. No obstante, creo que Carlos Loret perdió la gran oportunidad de obtener el favor de la familia Vallarta, porque sabemos que no nada más fue Israel, fueron 6 integrantes más de esta familia,
2 de ellos todavía están presos en este momento. Uno de ellos es hermano de Israel, otro es sobrino. Disculpen, bueno, vamos a ver. entrando una llamada. Ya estamos Sí. acá por ahí, de regreso. Y pues están estas personas, o sea, él puede decir con un dejo de indolencia que ofende, ya pasaron 15 años, como si esto de verdad pudiera tratarse como un tema añejo, cuando a Israel pues prácticamente le jodió la vida este encarcelamiento, y no se diga, ha marcado por varias generaciones, incluso a la familia Vallarta. Antes de hablar de los detalles de las 13 ocasiones en las que le pides a Carlos Loret de Mola que corte la transmisión de este montaje, y recojo algunas declaraciones que has hecho en otros medios, declaraciones a las que he estado muy al pendiente, Laura, desde siempre. Hablemos de qué significa esto. ¿Qué significa? ¿Ante qué estamos con el caso de lormontajes, como me atribuyen a mí, que le puse de apodo y que se ha viralizado? Asumo pues esa responsabilidad. ¿Ante qué estamos, Laura? Tú que desde otras trincheras has buscado contar la verdad, has buscado contribuir a la transformación de México, a un México mejor, con nuestra chamba desde los medios de comunicación. ¿Cómo entiendes este gran tema llamado Carlos Loret de Mola, que no sería tan importante si no hubiera ocupado los espacios que le han dado de privilegio? Pues es definitivamente un efecto corruptor, ahora sí, retomando ese término acuñado por la Suprema Corte al referirse de cómo afectó el juicio de Florence Cassés. Carlos Loret es un efecto corruptor del periodismo mexicano y de la democracia en el país. Así, de ese tamaño yo lo pondría, porque definitivamente casos como el de Carlos Loret, el de Azucena Pimentel, quien, insisto, porque no falta ahorita que ya nos está de manera indirecta diciendo Carlos Loret, personeros del presidente. Bueno, pues hemos sido tan críticos de su ejercicio como del que la ahora trabajadora de la presidencia de la República, Azucena Pimentel, está pues ha ejercido y ha empañado el ejercicio periodístico, este noble oficio que es el periodismo, y que definitivamente este tipo de personajes debe de recibir un castigo, al menos una sanción social. Yo lo he dicho desde hace ya bastante tiempo. Para mí, que gente como Carlos Loret y como Azucena Pimentel deberían de estar vetados de por vida, así como una persona que atropella indolentemente y en estado de ebriedad a personas por manejar en esas condiciones, pues se les quita la licencia, o al menos eso es lo que debería meritar en cualquier país. Pues ahí, así, de esa misma forma. Recordemos que pues si tú le acuñaste ese mote a Carlos Loret, es porque lo de Florence fue uno de tantos, y uno de los que sabemos, ¿no? Los más escandalosos, efectivamente, Florence Cassés, Israel Vallarta como víctimas, y el otro pues fue el de Frida Sofía. El de Frida Sofía también él estuvo ahí involucrado, y en una televisora que, si algo no tiene en su historial, pues es ejercicio ético, que es Televisa. Entonces, pues es lo que yo alcanzo a ver, que a mí me encantaría que, insisto, al menos se genere una sanción social sobre estos personajes, y que las personas que en este momento las emplean pues entiendan que tienen nula calidad moral para informar nada. A ver, Laura, déjame preguntarte. Tú dices que Loret de Mola es un mentiroso consagrado. Dice que no sabía que era un montaje, pero tú se lo advertiste. Dices que en 13 ocasiones. Cuéntanos, para los que no han escuchado la historia, a grandes rasgos, ¿qué fue lo que ocurrió?
con este montaje y cómo Carlos Loret de Mola no puede mentir como un Felipe Calderón, negando categóricamente que hubiera sabido, por ejemplo, de las corruptelas de Genaro García Luna. Así Carlos Loret de Mola no puede escudarse en el no sabía. Pues después de que pasó ese primer enlace, que fueron minutos antes de las 6 de la mañana de ese 9 de diciembre de 2005, que aquí también hago una acotación, todo el mundo le atribuye a Calderón, a Felipe Calderón, la captura de Florence Cassés e Israel Vallarta fue en el sexenio de Vicente Fox. Felipe Calderón llegó gracias a el fraude electoral que cometió con muchas complicidades en 2006, y esto fue en diciembre de 2005. Entonces no sustraigamos de esta historia también la responsabilidad de este expresidente ahorita que estamos en tiempos de consultas, de qué es lo que deben de y qué cuentas pendientes tienen que rendir varios expresidentes sobre su gestión. Pues esta es una de esta le corresponde realmente a Vicente Fox. Entonces, bueno, salió ese primer enlace, fue larguísimo. Empieza lo que todos vimos que era la entrada de la AFI por ese portón grande y negro, y cómo van introduciéndose y llegando a un cuarto muy pequeño que se aprecia muy angosto y lleno de gente también. Ya cuando las personas, los agentes de la AFI estaban ingresando, ya había gente adentro, como a Israel Vallarta lo tienen contra el suelo, lo levantan incluso ante las cámaras, exhiben su rostro y pues van relatando, ¿no? Y por ahí se escucha una tercera voz que va haciéndola como de Flor manager, productor, director de cámaras, de varias cosas al mismo tiempo, y con el tiempo nos enteramos que era nada más y nada menos que Luis Cárdenas Palomino, el segundo a bordo en la Agencia Federal de Investigación después de Genaro García Luna. Y yo en ese momento lo que me percato, después de que levantan de esa manera tan brusca a Israel, y luego se van contra una persona que estaba cubierta con una sábana tratando de evadir ser exhibida como ya lo estaba haciendo Israel. Entonces escucho el tono de voz de Florence y digo, lo primero que pensé, dije, ¿qué banda de secuestradores tan estúpida para meter o involucrar a una francesa que a legua se ve que es francesa? Y esto no lo digo porque yo piense que los franceses no delinquen, sino porque yo decía, bueno, es fácil, digo, no estamos hablando de hermanos centroamericanos, que sabemos que aquí en México abundan, son los franceses, pues yo creo que se cuentan quizá por miles a lo mucho, y no es difícil de detectar dónde están, tienen que pasar por este proceso migratorio, etcétera. Entonces, desde ahí yo dije, esto no me huele bien, y yo empiezo a alertarle que sobre la nacionalidad y el acento de esta mujer, y le digo, te vas a meter en broncas diplomáticas, y además, y luego empiezan a entrevistar a Israel Vallarta, y se ve como una persona la tiene sujeto de acá atrás, que también, insisto, ya con las investigaciones que posteriormente colegas periodistas, auténticos periodistas, porque yo me rehúso a decirle periodista a Carlos Loret, pues empezaron a revelar y a soltar y a jalar los hilos de esta madeja tan enredada, que pues supimos que era nada más y nada menos que Luis Cárdenas Palomino. Ya estoy dándole una segunda lectura a la novela de Jorge Volpi, y a leer pues los capítulos, los relatos, la declaración especialmente de Israel Vallarta que da, donde él denuncia la tortura de la que fue objeto y cómo es que lo hicieron, autoincriminarse sobre una supuesta banda de los Zodiaco, que ahora ya nadie habla de la banda de los Zodiaco porque nunca existió. Cuando ocurre eso, pues yo ahorita me doy cuenta que incluso Azucena Pimentel y Carlos Loret tenían un campo de visión todavía más amplio del que yo tenía, y las irregularidades como la presencia de Luis Cárdenas Palomino
golpeando e infringiendo mecanismos de dolor a un presunto secuestrador, eso debió de haber sido en calidad de un auténtico periodista muy reprobable y denunciarlo en ese momento. ¿No? La televisora no estaba para servir a Genaro García Luna y a Luis Cárdenas Palomino, se supone que estaba para informar lo que realmente estaba ocurriendo. Y lo único que se les ocurrió hacer es entrar en el jueguito de estos dos personajes siniestros, Genaro García y Luis Cárdenas Palomino, y es cuando ahorita ya a la distancia me doy cuenta de cómo ambos, también agregando el nombre de Bernardo Gómez, cómo estos tres individuos cuidaron minuciosamente para que el rostro de Luis Cárdenas Palomino no apareciera ni por accidente en todos esos largos enlaces que hicieron. Y es cuando, te digo, yo le insistía a Carlos Loret que tenía yo muy a flor de piel el asunto de la presunción de inocencia, porque veníamos de un montaje previo, tenía escasos días que se había caído el montaje de una supuesta banda de tráfico de migrantes ejecutada desde el Instituto Nacional de Migración, y entre las víctimas estaba nada más y nada menos que la suegra del entonces publicista de Vicente Fox, Santiago Pando. Entonces, pues tenía yo muy claro cuál era el deber ser en los medios en casos como el de la detención de Israel y de Florence. Laura, ¿tú has declarado contra Loret de Mola o estás dispuesta a hacerlo? Bueno, he declarado en calidad de testigo a favor de Israel Vallarta, que es en la misma dinámica con la que acaba de declarar hace unos días Carlos Loret, el propio Carlos Loret. Carlos Loret se va a topar con pared, porque los testimonios que ahí están, no nada más el mío, sino el de varios, y él mismo se sorprendería de quienes han declarado en la causa de Israel Vallarta, pues se contradicen. Todos los demás estamos en la misma tónica y en la misma dinámica, apegados a la verdad, no sé si esos elementos en un momento dado la familia Vallarta y en especial Israel pretenda usarlos como una especie de demanda, configurando una demanda en contra de Carlos Loret. Yo simplemente pues ratificaría de lo que fui testigo y de lo que vi. Y Azucena Pimentel en el gobierno. Ella está en presidencia trabajando, así es. ¿Tienes idea bajo qué circunstancia, en qué calidad en comunicación social? Yo la verdad te lo pregunto honestamente porque estaba fuera de cancha en ese sentido. Lo desconozco y yo creo que pues abonar aquí a conjeturas sería una cosa irresponsable si cuando yo estoy hablando de apegarnos a la verdad. Simplemente pues preguntemos a quienes tienen que responder sobre este tema, y yo creo que en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador, en diciembre del año pasado, cuando se cumplieron 14 años de la prisión preventiva, y reitero, preventiva, que eso es vergonzoso para un régimen democrático, que una persona que se le presume una culpabilidad pues permanezca en esta calidad tantos años. Ya pagando, imagínense que les diga, que de hecho es lo que va a ocurrir, que le digan eres inocente, usted disculpe, ¿no? ¿Cómo le devuelven 15 años a Israel Vallarta? Pero en ese entonces el presidente pues salió y dijo que ella tiene derecho a ejercer su verdad y su testimonio y lo que ella vivió, pues que empiece. Que empiece. Sí. Sería muy bueno que el presidente la invite a testificar y a abonar en la libertad de Israel Vallarta. Eso sería un gesto loable de este gobierno en pro de los derechos humanos. Yo voy a decir algo, entre colegas, los que verdaderamente buscamos decir la verdad, podemos agarrarnos del chongo y podemos diferir y podemos debatir fuerte, pero esto
Esto pocas veces se retoma por los grandes del periodismo mexicano, nótese mi sarcasmo. Entre ellos se cuidan las espaldas. Déjame para cerrar, Laura, y para nuevamente agradecerte la confianza, pedirte una reflexión. ¿Es el caso de Loret de Mola el más nefasto de los casos al estilo de Negri, aquel que nos pintaba en su libro el maestro Serna? ¿Es Loret de Mola el de Negri de la actualidad, junto tal vez al nivel de un López Dóriga por el dinero que ha recibido? ¿Y de aquí para dónde? De aquí o nos quitamos las máscaras los periodistas o seguimos en esta espiral de descrédito y de falta de credibilidad que creo que con justa razón nos está asestando la audiencia, el público, y me incluyo porque pues formamos parte pues de esta trinchera, mi querida Laura. Déjame pedirte tu reflexión sobre lo que te estoy planteando. Pues la reflexión es que sí se ponen un quien vive bastante. Yo creo que si parecen, fue como los de esos películas de los 80, yo no sé cuántos en realidad entiendan mi referencia, pero crecieron como gremlins los de Negris aquí en México. Desgraciadamente, hay muchas personas, digo, apenas hace. Bueno, vamos a ver si logramos recuperar la conexión con Laura Barranco mientras nos ofrecía su reflexión final en esta entrevista que nos concede en Sin Censura sobre el caso de Carlos Loret de Mola. Ella asegura que le dijo, que le pidió a Carlos Loret de Mola y que no hay manera de que hoy pueda decir Carlos Loret de Mola que lo de Israel Vallarta, la detención de Florence Cassé, pues no sabía que era un montaje. Te escuchábamos, Laura, con tu reflexión final. Ah, sí, te retomo, pues decía que pues se ponen un quien vive muchos en postularse como el nuevo, la nueva versión de Negri en esta época. Yo creo que desgraciadamente durante décadas ese ejercicio tan falto de ética, que yo me rehúso a decirle periodismo, es este cuatachismo, le llamó nuestro querido maestro Miguel Ángel Granados Chapa a todos estos individuos cercanos al poder y que sirven a intereses bastante siniestros y corruptos. Y en ese ejercicio sigue Carlos Loret, me queda claro. Me queda claro, aunque parezcan de pronto camuflarse y hacer parecer piezas periodísticas, este individuo está siendo utilizado por los peores intereses de la corrupción en México. En su momento fue muy laxo con lo que se estaba cometiendo durante varios sexenios y ahora resulta que está, pero buscándole ahí todas las manchitas y los negritos en el arroz del actual gobierno. Yo dudo mucho de eso. Y pues insistía, hay muchas personas desgraciadamente que manchan este noble oficio que es el ejercicio del periodismo. Yo en lo personal, de hecho, no me siento periodista, les agradezco de verdad a todos los que me acuñan bajo ese mote. Yo soy una comunicadora, realmente mi ejercicio en los medios ha sido de destacar la labor periodística, sí, de muchas personas, de muchos colegas que efectivamente entregan hasta la vida y y la tranquilidad por este noble oficio. Y pues sí, hay muchos, Ciro Gómez Leiva. Apenas hace unos días Carmen Aristegui cuestionaba su ejercicio defendiendo lo indefendible, gente tan espantosa como Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Jorge Fernández Menéndez, que sabemos que está el pobre que no cabe en él cuando se entera que está preso García Luna, se pone a escribir y a defender a García Luna, cuando se entera que está preso el secretario de la Defensa, de quien sabíamos desde antes la cantidad de cosas y omisiones en las que incurrió, pues que también que no lo calienta ni el sol. Yo escribí en Twitter, esas personas pues, deberían de darse cuenta que sí, más allá de manifestar una supuesta lealtad o que
pretendan generar ahí o ser admirados por un principio de amistad, para nada, o sea, al contrario, lo están Así es. denunciando y autoinculpándose por su involucramiento y complicidad con esos personajes. Pues mi querida Laura Barranco, te agradezco mucho la confianza, te agradezco que tengas esa valentía para hablar con todas sus letras y espero que por ahí la vida nos vuelva a poner en proyectos comunes. Te mando un abrazo. Así estaremos, mi querido Vicente. Yo aquí atenta, te agradezco como siempre el espacio. Estoy a tus órdenes y pues en lo que tiene que ver con la libertad de los tres integrantes de la familia Vallarta, pues siempre, siempre cuenten conmigo. Gracias. Es Laura Barranco, quien fuera coordinadora de información para Carlos Loret de Mola, trabajó con él 6 años y aquí nos dice que Carlos Loret de Mola es un mentiroso consagrado.